Definiciones sobre el albedrío me encontré con muchas y pues extracté como las que más me llamaron la atención. Y dice que el libre albedrío es la libertad, ojo a esto, iglesia, es la libertad de elegir, ¿sí? La libertad de elegir, ¿cierto? Y todos tenemos esa libertad de elegir o no, ¿cierto? Pero el problema es que a veces elegimos mal, ¿sí? Y entonces ahí ya el libre albedrío va a empezar a tener falencias por la toma de las decisiones. Entonces el libre albedrío es la libertad de elegir, pero es que muchas veces no se asuman las responsabilidades de esas decisiones. Amén. Porque terminamos ¿qué? Culpando a otros. Porque no tomamos las mejores decisiones a través de nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy se han quejado de la pareja que le tocó, de los hijos que le tocaron, de los vecinos que le tocaron, del trabajo que les tocaron? ¿Cuántos? No vamos a levantar la mano, pero somos de eso, ¿sí o no? No la vamos a levantar. Lutero lo definió de la siguiente manera: es donde el hombre es un ser marcado e influenciado por el pecado y la maldad. Es esclavo de sus pensamientos, de sus pasiones, y se niega a reconocer lo bueno que hay en él, que viene de Dios. Amén. Lutero fue una de las personas que él se opuso mucho a ese libre albedrío. Calvino lo definió el libre albedrío como reduce al hombre a ser presa de su propio instinto y por tanto está destinado a rechazar y hacer la voluntad de Dios. Y había unas comillas dentro de ese concepto y dice: dicho de otra forma, lo que Calvino quiso expresar es la facultad de la razón para discernir el bien y el mal, y de la voluntad para escoger lo bueno o lo malo. Pero como hay pecado, y si no tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, siempre nos vamos a inclinar hacia el pecado. Amén. Y entonces esto nos lleva a la palabra de Dios, a que entendamos aún mucho más y podamos pedirle al Señor que nos revele realmente su palabra en esta mañana. Y primera de Corintios 6:12 es un versículo
muy conocido, y la verdad que este versículo para mí fue como la guía y el instrumento cuando estuve trabajando con rehabilitación. Amén. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en Reina Valera. Dice: todas las cosas me son lícitas, ¿mas qué? Mas no todas me convienen. ¿No está ahí ya la facultad de una decisión? Todas me son lícitas, ¿cierto? ¿Pero qué? Pero no todas me convienen. Y vuelve y repite el apóstol: todas las cosas me son lícitas, ¿mas qué? Mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Este es un concepto muy profundo sobre el libre albedrío. Además, hay una gran hay numerosos teólogos eruditos en la palabra de Dios que han generado grandes debates a través del libre albedrío. Porque muchas veces nos estamos confundiendo con haber sido predestinados. Entonces, si fuimos predestinados, Dios sabe quién se va a salvar o quién no se va a salvar, ¿cierto? ¿Es así? Porque Él nos predestinó desde antes de nacer. Pero el grave problema de todo esto es, como les decía al comienzo, que Dios no nos creó como robots. Amén. No nos creó. O si no, todos estaríamos sujetos a la voluntad de Dios. ¿Correcto? Entonces, es aquí donde realmente hay un enfrentamiento fuerte de nosotros. Por eso la palabra también dice que Dios tiene paciencia de nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Por eso la gran comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Sí ven? O sea, el Señor sabe que hay muchos duros de corazón que no van a llegar a Él. Pero Él tiene ¿qué? Paciencia de nosotros. ¿Correcto? Y entonces hay una oposición muy fuerte dentro del libre albedrío que enfrenta la soberanía de Dios. Amén. Porque muchos hemos llegado al cristianismo, pero aún no hay una plena convicción de lo que somos como cristianos. ¿Cierto? Y hacemos cosas que seguimos actuando como el mundo. Como el inmundo, no, como el mundo. ¿Sí? Seguimos actuando de la misma manera. Y entonces, ¿a dónde quedó el haber llegado a ser cristianos? La palabra de Dios nos lleva realmente a que nosotros, de todas maneras, tengamos esas opciones de buscar de Dios o rechazar a Dios. Y Deuteronomio 30:19 lo aclara mucho más. Amén. Aquí Moisés se dirige al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Ese pueblo de cerviz dura, ese pueblo idólatra, ese pueblo murmurador. Y él aquí les está diciendo sobre la importancia de ser consecuentes en sus elecciones. Amén. Y el 30:19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Elige pues, y en la otra versión dice escoge. Escoge. Amén. Esto no es ahora, esto es desde la creación. Porque ¿qué pasó con Adán? ¿Recuerdan ustedes qué pasó con Adán? Vamos a Génesis 2, 16, 17. Y yo quiero decirles, iglesia, que
que desde la creación a hoy no ha cambiado mucho nuestra forma de actuar. El 2:16-17 dice: y le dio Dios este mandato: ¿puede comer de qué? De todos los árboles, le estaba diciendo el Señor aquí, del jardín, pero, ya hay un pero, ya hay un alto, ¿cierto? Pero, ten cuidado, ¿no? Sal, pero, ten cuidado. Ojo con la inseguridad, ¿no? Le dice uno a sus hijos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. O sea, la instrucción estaba clara, ¿cierto? El Señor le dice: lo tiene todo acá en este lugar. Pero como Él conoce nuestro corazón, le coloca ese pero, le antepone ese pero. Pero tenga cuidado, porque si desobedece, usted va a morir, ¿cierto? Desde la creación vino esa desobediencia de parte del hombre, pero también entendamos algo, que Dios es hermoso, es justo, y Él lo que quiere es que nosotros caminemos en rectitud en un mundo caído. Entonces el que decide eres tú, el que decide qué va a comer sabiendo que hay un alimento que te sienta mal eres tú. Amén. Y después le echamos la culpa al Señor: ¿por qué me dejó comer ese chicharrón grasoso, Señor? ¿Cierto? Es nuestra responsabilidad, y hoy en día como cristianos tenemos que saberla asumir. Ahora, en Josué 24, del 14 al 15, ya habían poseído la tierra, ya habían pasado el Jordán. Recuerdan que el domingo predicaba sobre ello, el paso del río Jordán. Ya este pueblo había pasado el río Jordán. Ya estaban sobre lo que Dios les había prometido, que era la tierra prometida. Pero aún después de ver la gloria de Dios, seguían siendo intermitentes en su relación con el Señor, seguían siendo murmuradores, seguían siendo idólatras, ¿cierto? Y entonces aquí Josué les da una clase y un principio de moral muy grande de cómo tomar decisiones. Y les dice: por lo tanto, en el 14, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse. Mira que ellos habían visto ya la promesa, pero sin embargo seguían, ¿qué? En la idolatría, en la desobediencia. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan ¿qué? Solo al Señor. Pero si a ustedes, mira, también ahí se antepone un pero, ¿cierto? Es su decisión, pero asuma las consecuencias. Amén. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi decisión ¿cuál es? Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Estaba claro, sí o no? Estaba claro. Y está claro ese principio del libre albedrío. Solamente tenemos que reflexionar y meditar sobre cómo va a ser la toma de decisiones ante las situaciones difíciles que tenemos que pasar. Amén.
Y el Señor Jesús también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Él enfatiza sobre la importancia del libre albedrío. Vayamos a Mateo 7. ¿Es importante la toma de decisiones o no, iglesia? Amén. El 7, Mateo 7 del 13 al 14, mira lo que el Señor nos habla sobre la decisión personal de seguirle y sobre el libre albedrío. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce ¿a qué? A la destrucción. ¿Y qué pasa? Pero muchos entran por ella, le está diciendo el Señor. Ya lo conoce, ya lo sabe, ¿cierto? Se les dijo, se les advirtió, pero no quisieron hacer caso. A ver, es la palabra la que nos inspira a obedecer y a hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Y el 14 dice, mira, otra vez un qué, un nuevo pero. ¿Sí ven la importancia de esos peros? ¿Cómo nos llevan realmente a manifestar que nuestra vida muchas veces sigue siendo controlada por nuestra voluntad? ¿Sí? Y entonces el Señor les dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El Señor le estaba diciendo, ok, yo estoy con ustedes, les he predicado, les he enseñado, pero no muchos han querido entender la importancia de vivir para Cristo, de vivir para Él, de vivir bajo los principios espirituales. Y entonces coloca ese gran ejemplo de que la puerta ancha caben muchos, pero lo que tenemos que buscar es otra salida, esa puerta angosta. ¿Donde qué? Donde muy pocos pasarán. Porque siempre hemos tratado de tomar malas decisiones y ser impulsivos en nuestras decisiones. Amén. Y entonces, acá el Señor nos presenta esa elección de esos dos caminos. Y entonces, iglesia, si tú estás a punto de tomar decisiones que no están conforme al propósito de Dios, reflexiona y vuélvete al Señor. En Mateo 16, 24, 25, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que ¿qué? Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, lo que más nos cuesta es negarnos a nosotros mismos. Es decir, lo voy a dejar todo por el Señor. Claro, son procesos que vivimos, pero nosotros tardamos esos procesos porque somos supremamente orgullosos y caprichosos. Entonces, aquí dice el 25, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y aquí el Señor está diciendo, el único que puede tomar una decisión para seguirme y dejarlo todo, eres tú, soy yo, porque Él va a estar ahí atento. Él va a estar presente. Él no nos va a abandonar. Él está esperando que nos vayamos a Él. Amén. Y entonces hemos visto y conocemos muchas personas que han tomado malas decisiones y hoy están pasando por momentos muy complicados. Me gustó mucho la definición de Pablo sobre el libre albedrío. Y está en Romanos 6:16. Y mira lo que Pablo cómo definió lo que es el libre albedrío.
pero también cómo determina muy claro cuál es la condición espiritual de cada persona. Amén. 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿No? ¿No es así? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y esta es una elección de vivir en pecado o de vivir para Cristo, ¿cierto? Por eso cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nuestra condición en el momento en que nosotros recibimos al Señor en un acto de fe, vienen esas arras del Espíritu Santo de Dios, pero nuestra vida tiene que empezar a cambiar. Amén. Si lo hacemos con todo el corazón y lo hacemos con fe. Nuestra decisión está en la elección de seguir viviendo en el pecado, y ya lo vamos a ver más adelante, o de vivir verdaderamente como tiene que ser en la justicia del Señor. Y les voy a dar una definición más, ¿cierto? Del libre albedrío. Ya vimos 4 definiciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estuvieron atentos? ¿Cuál les gustó más? No, mentiras. Y es una definición que me llamó también mucho la atención y va mucho sobre lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos sobre el libre albedrío. Y es de San Agustín. Dice que la voluntad del hombre, no, ojo a esto, la voluntad del hombre no es libre si no se tiene al Espíritu Santo de Dios, porque está sometido al pecado, a la concupiscencia, y su mente aún sigue cautiva y esclavizada por el pecado. Amén. ¿Qué decía Pablo aquí? ¿Qué decía Pablo? Que son esclavos de aquel a quien obedece. Amén. O somos esclavos y seguimos siendo esclavos por las decisiones que hemos tomado mal y que no las hemos sabido superar ni enfrentar al pecado, o simplemente decimos que morimos en obediencia y nos declaramos libres en la justicia del Señor. Amén. Ahora, pensemos, iglesia, en lo siguiente. Toda elección que hacemos en la vida la hacemos por alguna razón. Lo que pasa es que en esa razón siempre vamos a encontrar, así estemos equivocados, un motivo por qué la hicimos. ¿O no? ¿No es así? Y nuestra razón nos lleva a ese tipo de argumentaciones. Y todo lo consideramos que nos parece bien. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces hemos actuado obviamente impulsivamente, pero hemos tomado malos consejeros. Amén. Malos consejeros. Y entonces viene el grave problema, que salieron las cosas mal, y como yo no acudía a la fuente que tenía que ser el Señor Jesús, por eso la importancia de la iglesia, de los líderes, de los pastores, en fin, Dios ha colocado, ha hecho en su iglesia, ha dado los principios suficientes para que nosotros como iglesia podamos depender primero del Señor, pero de las personas que Él ha colocado aquí. Y sobre todo, pues hablo de esta casa de oración, ¿no? Porque muchas veces Dios nos coloca el instrumento, pero nosotros lo rechazamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces has ido al médico y el médico te ha dicho, no puedes comer, no puedes hacer, y tome sus pasticas? ¡Pum! Lo llenan a uno de pasta. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando llegas a la casa? Este peperío, este médico, bote.
¿cierto? No vuelvo de ese médico. Ayer estuve en el médico precisamente y bueno, yo a través del problema que yo tuve en Argentina, en mi neumonía tan tremenda, llevo casi 8 años medicado. Y ayer le dije a la doctora, doctora, ¿sabe qué? Me dijo, ¿se está tomando los medicamentos? Le dije, no. ¿Por qué? Le dije, no. Llevo 8 años tomando medicamentos, pero no es como el legalista. No, yo no tomo porque es que el Señor me dijo que no tomara. Por eso no tomo, doctora. No. O sea, perdóname, pero el Señor coloca esos instrumentos también que tenemos que ver si son o no son importantes y necesarios, y sobre todo hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso están esos salvavidas que Dios nos coloca diariamente. Yo le dije, no lo estoy tomando. ¿Por qué? Le dije, porque llevo tantos años tomando medicamentos y yo creo que ya es suficiente y que mi hígado ya está. Entonces me dijo, ¿pero usted no se ha puesto a pensar en algo? Yo le dije, no. Me dijo que de pronto en esos 8 años cierto medicamento le sirvió y paró alguna cosa que estaba funcionando mal en usted. Dije, por eso es que quiero, doctora, no volver a tomar medicamentos. Sí, pero mira la razón de ella, ¿cierto? Contra lo que uno verdaderamente dice, no, ya me estoy afectando mi cuerpo, metiéndole tantos medicamentos es contraproducente, ¿cierto? Pero el Señor me dijo, acuérdate del libre albedrío. Acuérdate de eso. Yo le dije, gracias Señor, ¿cómo soy? ¿No? Entonces, todo esto se basa en nuestra razón, ¿cierto? Considerando que nos parece bien, hay cosas que no son, porque hay un deseo profundo en nosotros de obtenerlo. Y mira, cosas sencillas de lo que sucede diariamente. ¿Cuántas veces hemos sido afectados por las promociones que el mundo ofrece? Y que compre esto y uno dice, uy, esto está pero rebaratísimo. Y con esta situación del país tan complicada y como toda su vida, vale la pena. Tú lo pides, tú lo compras, pero ¿qué haces? No lo disfrutas porque lo guardas. Estos son para ocasiones especiales, pero invertiste un dinero. ¿Cierto? Y muchas veces nuestra vida espiritual se va en eso. ¿Cuáles son las promociones que Dios te ofrece para acercarnos más o para alejarnos más de Él? Amén. Porque estamos todavía contaminados de mundo. Bueno, y entonces hay cosas que hacemos sin convicción, sin conciencia, y entonces estamos eligiendo a través de nuestros deseos, pero no de las necesidades. Amén. Ahora, ¿cómo se relaciona la capacidad de elegir y el libre albedrío? Y es que muchas veces decimos tener la capacidad y la facultad de elegir, pero siempre estamos poniendo nuestros deseos por encima de las necesidades, y esto va a llenar momentáneamente, pero no va a suplir la necesidad. Amén. ¿Sí? Va momentáneamente, va a traer ese deseo y bueno, listo, qué bueno, pero no va a suplir la necesidad. Amén. Y hoy en día tenemos que mirar realmente cuáles son todos nuestros vacíos que los pueda llenar el Señor. Porque la palabra de Dios es muy clara, que dice en Juan 15:5 que alejados de Dios, ¿qué pasa? Nada. Y cuando la palabra dice nada, está encerrando absolutamente todos tus comportamientos. Nada. Si no estamos con el Señor, nada va a pasar. Nada va a pasar. Podemos mostrar lo material, pero lo espiritual no sale por ningún lado. Amén. Es nada. Ahora,
como seres caídos, hay una lucha muy fuerte entre la libertad natural y la libertad moral. ¿Y cuál es la libertad natural? La libertad natural es seguir los deseos y las pasiones de nuestra carne. Amén. Seguir actuando de la misma manera. Y entonces esa libertad natural está muy opuesta a la libertad moral. Que la natural moral es la que nos va a llevar a los principios espirituales. Todavía nosotros, en la libertad natural, todavía nosotros seguimos agradando a muchas personas, agradando al mundo. ¿Sí? ¿Cuántas veces te han invitado a una reunión y tú dices, oye, por puro compromiso es que voy a ir porque no me gusta? ¿Sí o no? ¿No hacemos eso? Por puro compromiso. Entonces seguimos todavía actuando bajo ese principio de esa libertad natural. Le doy rienda suelta a mi carnalidad, ¿cierto? Y sometiéndome a mi propia voluntad para actuar bajo mis deseos. Amén. Mira lo que hablaba San Agustín, ahora lo que les di, la otra definición del libre albedrío, y es que la libertad moral, ¿cierto?, es la que nos lleva es la que nos va a transformar a través de una relación con el Espíritu Santo de Dios, porque es el que nos va a indicar, ¿cierto?, el camino a seguir, porque trae la convicción de que del pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y mira cómo Pablo nos lleva a esta reflexión tan importante en Romanos 8, del 5 al 9. Romanos 8, del 5 al 9 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿dónde fijan la mente? En los deseos de tal naturaleza. Ahí no está lo que hablaba ahora Pablo en Romanos 6, 16, la esclavitud, ¿cierto? Somos esclavos. Fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Tremendo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Cristo. Sencillo, no lo es. No lo es. Pero lloro, pero yo hago mis devocionales, pero yo madrugo a las oraciones. Pero, ¿dónde está puesto tu pensamiento y tu corazón? Por eso el mismo Pablo más adelante escribe que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sin eso va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Y tú no puedes llamarte cristiano y luchar bajo tus principios y tus propias fuerzas. Por eso el Señor dijo: no están solos, estoy con ustedes. Yo les dejaré, ¿cierto? Es como cuando uno se va a morir y llama a la familia, les dije: yo les dejaré. ¿Qué nos vas a dejar, papá? Y pum, ahí quedó, ¿cierto? No les dijo.
pero aquí sí, les dejaré. Es importante para ustedes. Es necesario. Les dejaré al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces, todo esto que Pablo nos hablaba, cambia todo nuestro sistema de valores, porque realmente va a quebrar estructuras en nuestras vidas, ¿cierto? Va a quebrar el sometimiento nuestro hacia esa libertad natural para buscar y estar bajo los principios de la palabra de Dios. Amén. Ahora, por último, la libertad para tomar decisiones va a determinar, ojo a esto, la libertad para tomar decisiones va a determinar lo que somos y no lo que deseamos. Amén. Lo que somos y no lo que deseamos. Porque la autodeterminación es la esencia de nuestra propia libertad. Entonces, ¿quién decide? ¿Tú? Claro, tú. Yo. Decidimos. Decidimos amar o decidimos odiar. Pero por encima de todo, en este libre albedrío tenemos que reconocer lo que el Señor dijo en su palabra y que nos dejó como un mandato: amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí ves cómo el Señor nos va llevando a entender que realmente a veces no entendemos la facultad del libre albedrío? Y termino con estos 5 o 6 principios que debemos de poner en práctica y ser muy cuidadosos de ello. Lo primero, cualquier elección que se haga, la hacemos por alguna razón o por algún motivo. ¿Sí o no? ¿Por qué muchos decidieron conocer al Señor y seguir al Señor? Porque la vida que llevábamos, porque queríamos algo mejor para nuestras vidas, porque realmente dijimos: esta vida que llevamos, el sufrimiento que le he llevado a mi familia, mi vida desordenada, en fin, vamos a cambiar esa forma de vivir, ¿cierto? Pero también, así como decidimos elegir al Señor, también por alguna razón y por algún motivo hemos sido resistentes a conocerle. Amén. Lo segundo, siempre elegimos porque hay una inclinación demasiado fuerte que nos lleva a tomar razones dentro de la decisión, ¿cierto? O sea, es el argumento. ¿Por qué lo hizo si eso no estaba bien? Hablemos con un joven hoy en día y un adolescente y verá la cantidad de argumentos que te va a decir para justificar su comportamiento. Y uno dice: ¿y ahora qué hago? Busco esto en TikTok. ¿A dónde voy para responderle? ¿Cierto? La cantidad de argumentos lo dejan a uno vacío, ¿cierto? Y eso somos también muchos de nosotros. Lo tercero es que todos tenemos pensamientos, emociones y voluntad, pero muchos aún no tienen la capacidad ni la libertad moral para elegir y para actuar. ¿Amén? ¿Sí es o no? ¿Cuántos jóvenes, y no tengo nada con los jóvenes porque yo soy muy joven todavía, pero ¿cuántos han empezado algo y nunca lo han terminado? A eso voy, tranquila. Ya les toca su parte. ¿Cuántas veces? Pero ¿cuántas veces nosotros como padres también les hemos permitido que ellos no terminen lo que han empezado? Eso es de parte y parte, ese es un camino de doble vía. Amén.
No, sí, pobre chino, no, también, no, dejémoslo. Porque él es juicioso, él se la pasa metido en su cuartico, él no sale, pero tiene televisor, tiene computador, tiene celular, tiene todo. Pues ¿qué va a salir? Sale escasamente al baño. Amén. Entonces, entendamos eso, que no hay esa libertad, pero ya están tomando también decisiones como adultos y mayores. Y esto es lo que yo quiero hacer el énfasis ya para cerrar esta enseñanza. Fuimos predestinados por Dios y esto hace que haya una necesidad en nuestro corazón de conocerle. Efesios 2:8 que dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Somos su hechura. Él nos dijo, usted es mi hijo, te amo, pero te voy a dar la oportunidad de ser el mejor. Y no lo hacemos, pero somos su hechura. Mira lo que dice Efesios 1:3-7. Efesios 1:3-7. Dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿A dónde nos puso el Señor? En las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Nosotros teníamos un pastor que le saludábamos y ¿qué más, pastor? ¿Cómo está? Dice, aquí sentado en los lugares celestiales. Pueda que no lo sintiera y pueda que ya haya sido una frase que tomó como combate en su vida, pero a mí me llamaba mucho la atención de que él dijera eso porque estaba manifestando una relación. Amén. Sentado en los lugares celestiales. El 4 dice, Dios nos escogió. Mira esto, ahí está cómo nos predestinó. Pero recuerden, volvemos al comienzo, que Dios no creó robots. Amén. No nos creó, por eso nos dio libre albedrío. Si no, estaríamos sujetos a la voluntad de Dios y hoy no estaríamos acá. Pues no tendría sentido la iglesia, no tendría sentido el sacrificio del Señor en la cruz. Nos predestinó para ser adoptados, ¿qué? Como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracias que nos concede en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las riquezas de su gloria. Amén. Ahora, ¿en qué consiste esa predestinación con el libre albedrío? La predestinación tiene que ser un coayudador de las decisiones que nosotros tomemos para seguir a Cristo. Amén. Ese es el valor agregado realmente. Y sobre eso es que tenemos que nosotros entender realmente para qué fuimos creados, ¿cierto? Ahora, esto no significa que a través de ese ser predestinados ya somos salvos automáticamente, ¿no? ¿Cómo somos salvos? Cuando recibimos al Señor Jesús, cuando confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Cuando hacemos de la palabra de Dios lo más importante para nuestras vidas, amén. Es ahí realmente donde en un acto de fe lo declaramos, pero nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén, amén, iglesia. Quinto, la gracia de Dios no cancela el libre albedrío. Y vuelvo a repetir lo mismo, es un coayudador muy importante para alcanzar nuestra verdadera libertad. Amén. Si no existiera el libre albedrío, el hombre no sería responsable de sus actos. Sí, ¿qué tal que no hubiese bíblicamente y el contenido de lo que es el libre albedrío? ¿Cómo estaría el Señor hoy rascándose la cabeza con nosotros? Me culpa de todo.
de todo. ¿Cierto? Así es de que no seríamos responsables de nuestros actos. Y por último, la voluntad de Dios es que seamos salvos, pero Él nunca la va a imponer. Cada uno debemos de elegir cómo rendirnos ante Dios y este será nuestro destino final. Amén. Y recuerden algo, iglesia, que cuando tú dices que eres cristiano te conviertes en un hombre público y todo el mundo te va a hacer un seguimiento. Amén. Hay muchas personas que están pendientes de ti que tú ni te das cuenta. Pero queda en el ambiente el buen aroma de llamarme cristianos o el mal ambiente de haber dicho que era cristiano. ¿Cierto? ¿Es así o no es así, iglesia? Porque a veces muchos salen corriendo con el testimonio que tú y yo a veces damos. Así de que, iglesia, que podamos ser responsables en la toma de nuestras decisiones, que podamos entender la importancia del libre albedrío, que le pidamos al Señor hoy que nos ha traído este mensaje, que podamos realmente entender el valor de poder vivir para Él.